Amigos, gracias por estar en compañía de la Red 1 de Bolivia. Tenemos que hablar acerca de lo que ocurrió con los bloqueos. ¿Qué es lo que dejan 15 días de movilizaciones? 15 días que Cochabamba permaneció aislada del resto del país, cercada, con muchos productos parados en las carreteras. Esta mañana nos acompaña Rolando Morales porque precisamente el sector agropecuario ha sido uno de los sectores más perjudicados durante las medidas de presión. Don Rolando, le agradezco por estar junto a nosotros para hacer este análisis de qué es lo que dejan los bloqueos. Buenos días, Mariana, y a través suyo un distinguido y atento saludo a quienes están diariamente viendo Z1. Tema lamentable, ¿no?, que tengamos nuevamente que estar explicando o informando a la población. 15º días de un bloqueo radical, es más, pero en el momento todavía, Marianita, no se ha liberado la carretera nueva Cochabamba-Santa Cruz. A ver, de pronto nuestro departamento es el gran eje articulador de la economía boliviana. Por acá transitan más de 10 millones de dólares al día de diferentes productos y ahí está inmerso, por supuesto, el tema alimentario. ¿Qué nos deja 15 días muy complejos, donde pues hemos tenido que lamentar nuevamente en Cochabamba una muy baja oferta de productos alimenticios al mercado? De pronto nuestra ubicación geográfica, este gran eje articulador de la economía, se ve coercionado, se ve secuestrado por estos bloqueos. ¿Qué ha pasado? ¿Cierto? Ha disminuido la producción y la oferta hacia el mercado, claro. Pero no solamente por los bloqueos, sino también por la ausencia recurrente de combustible. ¿Qué hacemos sin combustible? No tenemos la capacidad de poder continuar produciendo y menos mover el producto, por lo menos interprovincialmente, o de algún sector o de la unidad productiva hacia el centro de consumo, porque no hay combustible, no hay diésel. Hemos tenido que sopesar nosotros en la evaluación que hemos hecho al fin de semana anterior, de que más o menos hemos bajado la producción un 25%. Y a esto hay que acompañarle también de que lastimosamente no hemos podido trabajar en un 100% en la siembra de invierno. Empezamos en comienzos de junio y acabamos a mediados de julio, empezamos a preparar la tierra para generar producto y cosecharlo a fin de año. Eso también va a tener su impacto a fin de año. Asimismo, grandes problemas en el sector pecuario, avicultor, porcinocultor, lechero. ¿Por qué? Porque más del 70% de los insumos para la producción de ese rubro tan importante viene de Oriente, que no ha podido llegar. No ha podido llegar maíz, no ha podido llegar soya, no ha podido llegar sorgo, rollos de pasto, no han podido venir los pollitos bebé para recargar las granjas. Y eso va a tener su impacto seguramente en 3 o 4 semanas adelante. Asimismo, debemos de ver con tristeza cómo lo poco que ha ido llegando al mercado, por supuesto, ha sido pues a costos mayores, porque también el productor se ha visto obligado a sacar, ya sea cargando en la espalda, en motocicleta, con diferentes intervalos o puentes para llegar a la ciudad, y eso tiene un impacto alto en el precio final. Lo dijimos en tu programa, Marianita, este tipo de acciones que son realmente criminales, diría yo, generan en un precio final mayor. Y eso, por supuesto, le castiga a usted, a la ama de casa, porque tiene que llegar al mercado y comprar mucho más caro. Don Rolando, y si me permite, queremos hacer una combinación de lo que nosotros hablamos acá con la realidad en los mercados, porque estamos con nuestra unidad móvil y ya mostrábamos, le comento hace instantes, la pérdida de tomate, por ejemplo, de Omereque, que se perdió en carreteras. Aproximadamente el 50% de todas esas cargas quedó dañado, o partidos o golpeados que ya no estaban aptos para la venta. Pero si estoy con usted, porque no solamente son las verduras, hay muchas frutas que también se han echado a perder en las carreteras. Sí, Mariana, los productores definitivamente han sido los más perjudicados o uno de los sectores más perjudicados durante toda esta temporada de bloqueos, lamentablemente. En muchos casos, por ejemplo, aquí vamos a conversar con productores de hoja de Jamaica y maracuyá, que han esperado que se levanten los bloqueos para recién poder traer su producto, pero obviamente esto representa un perjuicio porque se te daña mucho de ello, ¿no?
Se han dañado bastante los productos. Una cosa es obviamente esperar a que el producto esté, son 4 meses, 5 meses, incluso años. En el tema de las frutas son años para esperar a cosecharlo. En el tema de la maracuyá se espera 1 año, el tema de las jamaicas son meses, el tema del tomate son 4 meses. Imagínate, mi papá que es productor, mi papá es el que trae, mi papá es el que se esfuerza, compra herbicidas, el que carpe el chaco, entonces esperar a cosechar, a rendir sus frutos y que de pronto hay un bloqueo y que dure semanas. Los tomates los cosechan pintoncitos para que lleguen bonitos. Obviamente los tomates pequeños más que todo duran bastante tiempo, son bastante cotizados, entonces llegan acá y justamente están en bloqueo. Entonces el tomate se queda en el camino y se empieza a rojear, se empieza a podrir y no sabemos cuándo va a levantar el bloqueo. Entonces lo que afecta más que todo es el tema de los precios, el tema de que el producto también se frega. Y un dato igual para los que dicen, es demasiado caro, ahorita con la crisis todo está caro. Una cajita, una bolsa que lleve el viaje desde Saipina a Cochabamba nos costaba anteriormente 8 bolivianos el viaje, por bolsita, por cajita. Con el bloqueo, 40, 50 bolivianos, solamente el viaje. Entonces eso también se atribuye al precio. Tiene que ir incluido en el precio porque no es que podamos regalar. En tu caso, lo que has traído, ¿ha llegado bien? ¿Algo se ha dañado? ¿Algo ha llegado muy maduro, digamos? Ha afectado el tema de la maracuyá. Mi papá cosecha maracuyá, entonces lo traen todo bonito, redondito, pero obviamente en el camino la cáscara se empieza a secar, entonces ya no es agradable a la vista, ya no lo puedes dar al mismo precio de antes a una maracuyá bonita. Entonces hemos tenido que rebajar el precio, pero aún mantenían el precio del pasaje, al menos para salvar algo, porque no podemos regalarle trabajo a nuestros padres, incluso hay mujeres que traen las cosechas de sus maridos, entonces. Un perjuicio para ustedes, definitivamente. Esto ejemplifica un poco el impacto que tienen estos bloqueos en los productores que en muchos casos deciden ya no producir. Realmente, como están los precios, al productor no le conviene traer. No le conviene traer su cosecha. ¿Por qué? Si la gente obviamente quiere regatear, quiere que esté todo barato, se entiende. Uno busca la economía de su bolsillo, pero si van a dar a 40, 60 la caja, realmente no conviene cosechar. El productor prefiere que esté ahí a gastar en pasajes, gastar en peones, gastar en comida, porque igualmente los peones se tienen que pagar el lunar, se les tiene que alimentar, se tiene que pagar al chofer, se tiene que pagar incluso el diésel. No conviene. Muy bien, bueno, esta es otra de las explicaciones, digamos, de lo que está pasando, Mariana. Los productores realmente están preocupados, usted lo ha visto, llega producto dañado del 40%, en muchos casos 50, 60%, y usted lo ha escuchado, no es solamente cosechar y traerlo, se tiene que pagar peones, se tiene que pagar diésel, se tiene que pagar muchas cosas, y lamentablemente, Mariana, esta es la situación de los productos que vienen llegando tras los bloqueos. Lo que dicen muchos de los productores es que ya no conviene hacer nuestra producción, tener todo lo que tenemos que hacer para poder llegar al departamento si vamos a tener solamente pérdidas. Y eso es lo que realmente preocupa, don Rolando. Esas son las consecuencias y es eso lo que va a sentir la ama de casa, que es precisamente lo que usted decía, el impacto inmediato es un incremento de precios. Definitivamente, pero la entrevista lo dice todo, certifica la crisis en el sector productor, en el pequeño productor o de subsistencia que estamos en el campo. Y además recordemos, Marianita, Cochabamba, su vocación natural es agrícola. Más de 400.000 familias dedicadas a trabajar en el campo para alimentar Cochabamba y, por supuesto, nuestros nichos de mercado fundamentales, que es el Alto y La Paz. Esas cajas que vamos viendo se las ve bonitas de arriba. La idea es volcarlas y vamos a ver cómo hacia abajo está totalmente dañado el producto. 5 días de bloqueo en el camino, un bloqueo totalmente radical que no permitió. Por eso es que ayer me preocupó cuando vimos unos titulares, decían pausa humanitaria. La humanidad pasa por sentir algo positivo por el congénere. Humanitario no es quererlo dejar sin alimento, y Cochabamba, reitero, es la víctima. Ahora bien, este es un producto. Tenemos reportes de nuestros asociados en fruta, por ejemplo. Valle Alto es rico proveedor de fruta. Se ha podrido. ¿Cuál fue el producto más afectado hablando de fruta? Sí entendemos que en la verdura, el tomate realmente se dañó muchísimo, 50% estuvo desechado en los mercados de todo lo que llegaba, pero en el caso de la fruta, de todo lo que producimos en los municipios aledaños al Por ejemplo, frutillas, por ejemplo, banana. La banana
que somos grandes y los primeros productores del país, que además generamos importantes ingresos sobre exportación. El año pasado hemos exportado 172.000 toneladas, un promedio de 9 a 10 furgones día salían de exportación, todos varados en el trópico, todavía están parados. Adicionalmente, somos proveedores naturales de cítricos desde el trópico hacia Cochabamba, el occidente, La Paz, el Alto, reitero, muy importantes mercados. Pero a esto hay que sumarle definitivamente que el productor se ha visto nuevamente vulnerado. Y es importante recordar 24 días de bloqueo de realidad muy parecido a este el año pasado, entre octubre y noviembre. Habíamos planificado nosotros en el campo en que más o menos nos llevaba de 6 a 8 meses recuperarnos. No hemos concluido el 6.º mes y otra vuelta hemos tenido que enfrentar este bloqueo. Pero además que ha sido un bloqueo en algunos sectores terriblemente radicales, claro, donde pues la gente quería asaltar los camiones, o en algún sector que han pasado alzando el producto o en moto, claro, o en algún, les han cobrado. Y eso, por supuesto, ¿cuál es el efecto? Acaba de dañarlo económicamente al productor. Pero es fundamental recordar que nosotros estamos trabajando y vamos a continuar haciéndolo. Bueno, mientras se pueda, hay muchos productores que dicen, ¿qué más vamos a hacer? Si a eso nos dedicamos, años de nuestra vida, los conocimientos, toda la logística ya está instalada para producir alimentos. Además, ¿qué pasa si nuestros productores dejan de trabajar? No llegan productos a los mercados y ahí sí se pone en riesgo la seguridad alimentaria. Y si hablamos de la seguridad alimentaria, don Rolando, yo le tengo que preguntar por este informe que ha presentado la ONU, advirtiendo sobre un riesgo lo dicen ellos, claro, un riesgo de hambruna en Bolivia. Una información que ha generado mucha preocupación entre la gente. ¿Estamos cerca a un riesgo de hambruna en nuestro país? ¿Se atenta contra la seguridad alimentaria con esto? No creo, el titular me ha parecido muy exitista. Hambruna no, y no va a haber en Bolivia, porque recordemos, es cierto, hemos leído el informe de la FAO. La FAO es la organización mundial que se dedica al control alimentario del mundo, acompañado de ILICA, quienes coinciden de que este tipo de medidas que son ya recurrentes en Bolivia, que es por el bloqueo, que es la ausencia recurrente también, valga la redundancia, de combustible que paraliza el aparato productivo alimentario del país. Asimismo, los problemas recurrentes en lo que significa la seguridad jurídica para producir, acompañado de una constante inflación, decía el informe, que tiene definitivamente un impacto en los precios, tanto para la hoja de costo como para el precio final. Va a haber seguramente una ausencia relativamente importante en cuanto a la oferta de producto alimenticio este año. Eso es cierto. Pero ¿cómo podríamos nosotros subsanar aquello? Que no solamente debía venir la crítica también desde la ONU, sino también algún tipo de propuesta. Y desde la Cámara lo hemos dicho hace un par de días, hay que considerar estos efectos adversos que no están precisamente en las políticas públicas nacionales, que son bloqueo y problemas. ¿Para qué? Para reformular la inversión pública en lo que significa la seguridad alimentaria. Claro, es fundamental. Porque no solo habla del riesgo de hambruna, sino que también hace referencia al deterioro progresivo de la seguridad alimentaria en el país. Sobre todo cita los meses entre junio y octubre. ¿Por qué estos meses? Bueno, porque no hemos encarado la siembra de invierno. Hemos tenido una mala cosecha en la siembra de verano por el problema climático y fundamentalmente porque no hemos tenido en Oriente, que hay que reconocer que son los grandes productores de alimento, la suficiente cantidad y no tenemos de combustible para que esa maquinaria industrial pueda producir. Claro, va también por ese lado. Claro, ejemplo, a ver, años pasados nosotros en el campo estábamos más o menos cosechando un promedio de 2 millones y medio del grano de soya. Eso ha bajado considerablemente. Pero por eso, Marianita, habíamos planteado desde nuestro ente matriz, la Confederación, recurrentemente también de que el gobierno nos autorice a utilizar biotecnología. Ejemplo, en este momento con semilla nativa estamos produciendo más o menos 3 toneladas en una hectárea. En esa misma hectárea en la Argentina con biotecnología producen 12 toneladas. También en la coyuntura tenemos una ausencia, por ejemplo, de trigo.
Y eso se ve reflejado en que el pan, usted y yo sabemos, y la población, que ya no cuesta 50 centavos. Son sectores muy pequeños, cuesta un boliviano más. Si nos autorizan todavía, que estamos a tiempo del uso de la biotecnología, seguramente el próximo año tendremos grandes resultados. Bolivia, en el tema de maíz, tiene una demanda interna de más o menos 1.400.000 toneladas. Apenas producimos 700, 800.000. Esos 500, 600.000 es un déficit que lo estamos importando de otros países a precios mayores. Entonces habría que darle esa respuesta inmediata, porque, y esto sin temor a equivocarme, ya la industria no es ya el gran generador de divisas. La esperanza en el país es indudablemente la producción agrícola y agropecuaria en el país. Y que ojalá pueda pasar por mejores días, que se pueda garantizar, al menos para el sector, que tengan combustible para tener la siembra, la cosecha, para que pueda la maquinaria volver a funcionar y de esa forma reactivar no solo la economía, sino dejar de ser vistos a nivel internacional como un país que tiene una constante inflación, que tiene un riesgo de hambrunas y de seguridad alimentaria. Imagínense todo lo que estamos hablando y la imagen que se está dando lamentablemente en nuestro país con el mundo. Y además, la preocupación que genera esto en toda la población. Le agradezco, don Rolando, por habernos acompañado esta mañana con un análisis claro para que toda la gente entienda lo que es el perjuicio que dejan los bloqueos en estos 15 días. Yo concluyo, Marianita, en este momento tan difícil en el ámbito económico, social y político, en que todos los sectores debemos ser parte de la solución, no contribuyamos a la crisis, porque eso nos va a generar mayores problemas. Y quiera Dios que bendiga a las autoridades a quien tienen a cargo el manejo político, puedan pensar en 12 más de millones de bolivianos y no en sí y solamente en forma personal. Muy buenos días.